Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el profeta Malaquías, que es el que estamos siguiendo, profeta Malaquías, y vamos a ir al capítulo 2 del profeta Malaquías. El capítulo 2 del profeta Malaquías, vamos a comenzar en el versículo primero. Yo les recomiendo esto. Yo hago una lectura rápida del capítulo y trato los 3 o 4 temas principales. Desarrollo los 3 o 4 temas principales. Cada uno de ustedes después en su casa tome su Biblia y lea detenidamente todo el pasaje y va a encontrar que hay muchas más cosas que no puedo decir en el tiempo que dura este servicio. El versículo primero dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hijas de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué te hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hasta aquí nada más.
Es durísimo el profeta hablando. Recuerden que es el último momento, cierra con esto el Antiguo Testamento, y Dios sentencia acá al pueblo y dice: no voy a hablar más, pero esta es la última palabra. Fracasaron los políticos en tratar de llevar al pueblo por el buen camino, fracasaron los líderes espirituales y fracasó el pueblo. Es decir, están ante un gran fracaso. Y Dios levanta a Malaquías como el último profeta escrito que tenemos, levanta a Malaquías para llamarlos a la reflexión, porque se había oscurecido la visión espiritual del pueblo. Y la misión siempre de los profetas es aclararles la visión espiritual. Siempre ellos van a aclarar la visión que se ha oscurecido. Y como dijimos el domingo pasado, Dios les dice: tomen su vida espiritual en serio. Tomen su vida espiritual en serio. Al principio les señaló 3 grandes pecados, que son de los que hemos hablado. La ingratitud, cuando le preguntan ¿en qué nos amaste? La deshonra, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el menosprecio, la falta de respeto, ¿en qué te hemos menospreciado? Pero todavía quedan algunas quejas. Y lo que aparece en este capítulo son las quejas siguientes de Dios, que sigue haciendo los cargos. Y en este caso se dirige directamente a los sacerdotes del pueblo. La misión del sacerdote era velar por el cumplimiento de la ley. La tenían que transmitir, y tenían que transmitirla correctamente, y tenían que corregir las desviaciones. Esta es la tarea sacerdotal: vigilar el cumplimiento de la ley. No era solamente lo que ellos hacían, que era cumplir con el sacrificio diario. No era solamente la ceremonia y convocar a las fiestas. No era solamente armar estos rituales, sino que era una tarea completa la que tenía que tener el sacerdote. Él tenía que enseñar, tenía que corregir y tenía también que hacer el sacrificio. Ellos se habían quedado solamente con la parte ritual, hacían el sacrificio. Y entonces Dios los llama a que reflexionen, a que tomen conciencia de la misión que Él les había dado, porque no la entendieron, no la habían entendido, creyeron que con el rito bastaba, y del privilegio que tenían de ser sacerdotes. Ahora usted dice: bueno, pero estamos hablando de sacerdotes del Antiguo Testamento, hombres, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, no? ¿O cómo nos llega esto a nosotros? El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, tiene 2 expresiones que no podemos ignorar esta mañana al recorrer el libro de Malaquías y sobre todo esta parte. Él dice que los cristianos, como piedras vivas, tienen que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Los cristianos son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Es decir, que nosotros ya no ofrecemos sacrificios de sangre ni todo lo que sucedía en el pasado. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió esa parte de la ley. Pero nosotros tenemos la tarea sacerdotal, tienen que ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Un poco más abajo, en el mismo capítulo 2, continúa diciendo Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que en un trozo pequeño de la carta, él señala las 2 funciones que tiene el sacerdocio del creyente. Para los estudiantes, esto es lo que llamamos el sacerdocio universal de todos los cristianos. Que cada uno de nosotros forma parte del sacerdocio santo y forma parte del real sacerdocio que se menciona acá, para anunciar. Yo creo que señala las 2 responsabilidades en los 2 pasajes. Sacerdocio santo, ¿por qué? Porque es vivir apartado del mal. La palabra santo significa eso, apartado del mal.
Dice, el cristiano tiene que tener un sacerdocio apartado del mal. Y en segundo lugar, la misión, para que anunciéis, para cumplir la misión que nos ha sido encomendada. Hace un momento leíamos en Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el privilegio. Ese es el privilegio. ¿Cuál es la misión? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, la palabra anunciar, es la palabra sacar afuera el mensaje. Nosotros tenemos ya la palabra evangelio, buen mensaje. La palabra anunciar en griego es ex angelio, es decir, el mensaje tiene que salir afuera. Y el mensaje no dice la palabra de Dios que tiene que salir afuera en palabras solamente. Dice que tiene que salir afuera en obras. Y lo que Dios está reclamando aquí es justamente que los sacerdotes no sacaban el mensaje en obras. Y que la responsabilidad nuestra en este tiempo es que, teniendo el privilegio de ser hechos hijos de Dios, tenemos que sacar el mensaje afuera, es decir, mostrarlo. Y estoy usando la palabra exacta, no estoy diciendo hablarlo, estoy diciendo mostrarlo. Lo que Dios exige es que cada cristiano en su vida sea un mensaje viviente de la gracia de Dios y del amor de Dios. Dios les recuerda a ellos lo que significaba pertenecer a la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Él habla de Leví, aquel patriarca que dio origen a la tribu. Y dice, mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Es decir, él mira al principio y dice, cuando yo hice el pacto con él, fue un pacto de temor y de reverencia. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuviera humillado, estuviera inclinado. Dios reclama dos cosas. Dios reclama temor y reverencia. Y Dios establece para eso una misión determinada. Para cumplir la misión, estas dos cosas tienen que estar presentes. ¿Cómo se lleva a cabo la misión? El sacerdote tiene que enseñar santidad de vida. Entonces tiene que vivir santamente él. El sacerdote tiene que corregir las desviaciones. Por lo tanto, él tiene que caminar el camino recto. El sacerdote tiene que ser enérgico contra el mal. Por lo tanto, tiene que vivir haciendo lo bueno. Es decir, él muestra aquí que el temor y la reverencia se traducen en las acciones en nuestra vida. Si decimos una cosa y si enseñamos una cosa, tenemos que vivir eso que enseñamos. El temor y la reverencia se sintetizan en dos cosas: vida, que es lo que soy, y misión, que es lo que hago. Y lo que está juzgando Dios en ese momento es lo que soy y lo que hago. Y la describe, la misión y la perversión de ellos la describe con mucha precisión. Él dice, vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. Después de recordarle cómo fueron al principio los sacerdotes, que con temor se acercaban hasta el santuario y además enseñaban la ley al pueblo, les recuerda que ellos se habían apartado de ese camino, que era el camino inicial, que se olvidaron de cumplir la misión cabalmente, que no transmitían la verdad y que no vivían la verdad, ni la transmitían ni la vivían. Habían perjudicado eso al pueblo. ¿Por qué? Porque dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Mucha gente había tropezado a raíz de eso. Claro, a causa de la conducta del sacerdote,
La gente decía, ¿para qué tenemos la ley? ¿Cómo se cumple la ley? ¿Cómo puede comportarse en esta forma? Y entonces se distendía la santidad del pueblo, porque no veía santidad en el sacerdote. Si ellos no respetan la ley, ¿por qué la tenemos que respetar nosotros? Eran desleales, dice Malaquías. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Cuando habla de un mismo Padre está hablando de Abraham. No venimos todos de la misma raíz, no tenemos todos el mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente? Habla de la vida de relación. Todo esto no solamente había afectado la parte espiritual del pueblo, sino que había afectado la vida de relación en forma permanente. Muestra un principio de unidad. Les dice un mismo Padre, Abraham, y un mismo Creador, Dios. Dice, en la vida de relación, dice, aparece deslealtad. ¿Y qué es la deslealtad? Traicionar la confianza. Eso es deslealtad, traicionar la confianza. Yo deposito mi confianza y me traiciona, eso es ser desleal. Ser infiel a una promesa. Prometo algo y no cumplo. Entonces eso es ser desleal. Arruinar la reputación de otro. Eso es ser desleal. Y de lo que habla justamente Malaquías es de que había deslealtad. Eran épocas difíciles, como la que estamos viviendo nosotros ahora. Jeremías, un profeta anterior a Malaquías, tiene algunos pasajes que a uno los estremecen que Dios tenga que decir ciertas cosas. En un momento Jeremías le dice, guárdese cada uno de su compañero, guárdese del que tiene al lado, guárdese del que tiene al lado, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Uno lee esto y dice, ¿hasta dónde había llegado el pueblo? Que Dios le tiene que decir, tenga cuidado con el que está al lado suyo, ¿no? Pero escúcheme, el que está al lado mío es mi hermano. El que está al lado mío cree en el mismo Dios. Dice, no, tenga cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo hermano engaña con falacia, es decir, con error, con mentira, y todo compañero anda calumniando. Y esto lo dice Jeremías en el capítulo 9. Es amplio, saqué solamente un versículo, pero es amplio el detalle. Demostrar en qué situación había llegado. Parece exagerado Jeremías en lo que dice. Cuando uno lee, la primera impresión es, está exagerando. No, no está exagerando. Uno dice, pero ¿qué pasó? Perdieron toda sensibilidad espiritual. Era el momento de la oscuridad. Cuando se llega a la calumnia, se ha roto toda barrera de temor a Dios, toda sensibilidad espiritual y toda sensibilidad humana también. Y Jeremías dice, ese es el estado en el que están. Y Malaquías reafirma esto. Hay una deslealtad en todos ustedes. No se comportan como deben comportarse. Y dice, es más, no respetaron ni siquiera el matrimonio, que es la forma más elemental de lealtad. La primera gran forma de lealtad es el compromiso que yo tomo delante de Dios. Ellos tomaban el compromiso como sacerdotes y tenían a su esposa junto con ellos y hacían todo eso. Pero resulta que habían llegado a no respetar el matrimonio y Malaquías habla de abominación. Ahora, ¿qué es la abominación? El último estadio de la inmoralidad, la idolatría, la brujería, todo eso, todo entra dentro de la abominación. Lo que destruye en definitiva a toda la sociedad. El pueblo de Dios, dice este pueblo, abandona, repudia a la mujer porque vio pasar a una que le gustó más. ¿No? La repudia por eso. Dice, y Dios no tolera eso.
corrían detrás de las mujeres paganas, y esto lo deja también claro él. Las mujeres paganas eran más sensuales, más liberales, y entonces abandonaban a la esposa y decía, se casan con una mujer pagana y traen a la mujer pagana y siguen siendo sacerdotes. No puede ser que sean sacerdotes. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con Dios. Hija de Dios extraño, dice, hija de Dios extraño. No estimaban la relación especial que ellos tenían con Dios y que tenían un pacto y pasaban por encima de ese pacto. Frente a esto los sacerdotes no advertían al pueblo, porque ellos también cometían el mismo pecado. No corregían, lo aceptaban como normal. Lo aceptaban como normal. En el Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios nos habla de una iglesia que aceptaba como normal eso. Como normal la decadencia moral y espiritual. Y entonces eso los hizo caer en el descrédito. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Por eso, dice, cayeron en el descrédito. Dios les sacó el sustento espiritual que ellos tenían que tener en ese momento. No tenían autoridad espiritual. Su conducta no los avalaba, Dios no los bendecía y el pueblo renegaba de ellos. Yo cuando leí este pasaje me acordé de una frase que muchas veces se escucha repetir, y es una verdad. Decirle a una persona, no mire a los hombres, mire al Señor, ¿no? Es una verdad, mire al Señor, no mire a los cristianos, mire al Señor. Esta es una tremenda verdad, pero es una triste verdad. Es una triste verdad. Piense usted, es una triste verdad que uno tenga que decir, mire, no mire a los cristianos, porque los cristianos no muestran a Cristo. No los mire porque son así. Entonces esta frase que tanto repetimos, lo que están diciendo en el fondo es, mire que los cristianos no están a la altura de su llamamiento, ni a la altura de su Dios. Es notable cómo una frase que nos inculpa directamente la usamos con tanta liviandad y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Porque cuando yo le digo a alguien, no mire para este lado, mire para allá, estoy diciendo porque acá hay inconducta. ¿Se da cuenta? Fracasaban porque no tomaban en serio la vida espiritual, los sacerdotes aquellos, y el fracaso puede llegar también a nosotros si no tomamos en serio nuestra vida espiritual. Lo más difícil en la enseñanza no es enseñar la Biblia, La Biblia se enseña porque es una operación intelectual el conocimiento en definitiva de un libro. La tarea más difícil es hacer encarnar la palabra. Porque hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no vive la Biblia. No vive la palabra de Dios. Y se ocupa de su vida espiritual como si fuera un hobby. Cuando tengo tiempo, me dedico a esto. O un favor que le hago a Dios. Voy a ir en esta fiesta de Pascua o de Navidad, porque ese es el día que homenajeo a Dios, o el mérito que hago delante de Dios, o una terapia. Algunos dicen, es una terapia para las emociones. Quiere decir que todos acá estamos en terapia hoy. Es una barbaridad esto, ¿no? Pero son frases que he escuchado, es la terapia. Todas estas motivaciones denuncian una visión espiritual oscurecida y tienen efecto en la vida espiritual porque terminan instalando el pecado, y tienen efecto en la vida del servicio porque nos hace estériles en el servicio al Señor, y tiene efecto en la vida de relación. ¿Qué es lo que les decía Dios que tenían que hacer? Porque Dios no es que trae todo esto y no da soluciones ni respuestas. Los profetas no se levantaban simplemente para acusar, sino para decirles
cuál era el camino que tenían que seguir. Y si ustedes siguieron la lectura, al principio Dios les señala el camino. Y Él les dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor. Y ahí le está señalando el camino. Tienen que oír en primer lugar. Oír no es simplemente que el oído esté atento para escuchar el sonido, es escuchar, es asimilar esa palabra. Si no oyereis, oír allí es obedecer, no es la actitud pasiva de oír, sino la actitud activa de hacer. Yo oigo a Dios no en la actitud pasiva del que escucha, sino que oigo a Dios en la actitud activa del que hace. Yo puedo escuchar muchos sermones y venir a la iglesia, pero y no crecer espiritualmente durante años. No crecer. Porque el crecimiento depende no de que yo conozca la Biblia. El crecimiento depende de que lo que yo conozca lo encarne, lo meta adentro. Y lo que Dios está diciendo es, miren, los sacerdotes estos fracasaron porque no sabían escuchar. ¿Y por qué sucedía esto? Porque no tenían decisión. Dice, si no os decidís de corazón, si el ser interior más profundo no se decide en ese sentido a seguir los mandatos del Señor, si no existe esta decisión íntima, personal, no la decisión que tomamos frente a los demás, sino la decisión íntima, personal frente a Dios. Si yo no tomo esa decisión de corazón, de dar gloria al nombre de Dios, y dar gloria, cuidado con esto, porque ahora dar gloria parece que es únicamente alabar con las manos levantadas, y eso dar gloria a Dios. No, dar gloria a Dios es vivir como cristiano. Lo otro es pura figuración. Dar gloria a Dios será viviendo como cristiano. Tenían que honrar a Dios cumpliendo los mandamientos, siendo dignos del llamamiento que Dios les había dado. Dios les dice, es muy sencillo, tienen que escuchar y tienen que decidirse. La respuesta espiritual para el crecimiento espiritual está en estas dos palabras, tienen que escuchar y tienen que decidirse. Entre la palabra de Dios y yo está la capacidad de decisión. Y si yo no me decido, entonces me quedo en el raquitismo espiritual. Se me agranda la cabeza porque cada vez conozco más de la Biblia y se me achica la vida porque cada vez estoy más lejos del Señor. Estar cerca de la Biblia no significa estar cerca del Señor. Y conocer la Biblia no significa tener una vida de consagración, de ninguna manera. El problema es entender cómo marcha nuestra vida espiritual. Y esto es lo que subraya permanentemente Malaquías. Tengan en cuenta su vida espiritual. Yo sé que es duro escucharlo Malaquías. Es muy duro, pero está en la palabra de Dios. Está acá. Y creo que si toda palabra entendemos es inspirada por Dios y apta para enseñar, hay que escuchar también el mensaje duro de un profeta que nos llama a todos nosotros a la realidad, no a los sacerdotes de aquel tiempo, sino al sacerdocio santo de hoy que somos todos nosotros. Y nos está hablando de la misión. De cómo marcha nuestra vida espiritual depende nuestro equilibrio interior como personas, nuestra vida de relación, cómo me relaciono con el otro, nuestra vida familiar, matrimonial. Depende todo de eso. Depende de ese equilibrio que yo tengo que tener entre lo que oigo, entiendo, aprendo y vivo. Y lo que levanta Malaquías la voz es para ordenar esas cosas.
y nos está diciendo simplemente esto: tengan cuidado con que no se oscurezca su visión espiritual, porque fíjense, dice Malaquías, hasta los sacerdotes de Dios que estaban en el templo todos los días tenían la visión espiritual oscurecida. Hasta ellos. Y por eso Dios levanta al profeta y dice: pongamos las cosas en orden. Y creo que cada vez que leemos Malaquías nos sacude, porque es durísimo, pero nos lleva a una realidad espiritual. Es como cuando uno va al médico y el médico nos dice: usted tiene tal cosa. Es durísimo, pero es la verdad. Y muchos se rebelan contra el médico, salen diciendo: este médico no sabe nada, porque le dijo lo que no querían escuchar. El médico le está diciendo la verdad. Acá está el diagnóstico de Dios sobre la vida espiritual del pueblo, y el diagnóstico espiritual también sobre nuestra vida. Y es duro de escuchar, pero uno tiene que entender también, como cuando va al médico y escucha lo que no quiere escuchar, lo que no querría escuchar, que su salud depende de que uno haga caso a lo que el médico está diciendo, que de eso depende. Y la salud espiritual depende de que hagamos caso a lo que Dios nos está diciendo, por duro que nos parezca. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más, 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. Tierra Firme